Hola a todos, bienvenidos a este video. El tema que vamos a trabajar es iluminación con imágenes HDRI, Image Basic Lighting, continuando un poco con el tema del video anterior que era manejo de materiales en Arnold Renderer. Bueno, el objetivo de crear una correcta iluminación es llegar a obtener un resultado similar a este, una imagen que muestra todo el proceso de una iluminación más los materiales, con la geometría y algunos efectos atmosféricos en caso de incluirlos en una escena. Es muy diferente el resultado en un render que el resultado en pantalla. Tengo las dos imágenes para que lo comparen. Este render es un proceso que hace nuestro software utilizando todos los recursos de hardware los que cuenten nuestro equipo para procesar toda la información que anteriormente les dije y entregarnos como resultado una imagen como esta. Eh, es una imagen basada en píxeles, por lo tanto, si yo me acerco a la imagen y la imagen no tiene una resolución muy alta, cuando yo configuré el render no le di un buen tamaño, pues lo más probable o lo normal sería que se pixele bastante la imagen. Bueno, estamos trabajando con el motor de render Arnold, entonces voy a partir de esta escena, que fue la misma que se trabajó para el tema de materiales, y para comenzar a trabajar el tema de iluminación, entonces tengo simplemente construida una escena en la que tengo un fondo simulando un sinfín. Tengo una cámara para tener ese punto de vista siempre eh, claro, incluso porque la cámara tiene unos controles de exposición bastante interesantes y tengo mis modelos. Por el momento no estoy trabajando imágenes HDRI, de hecho este es el resultado de la imagen final, es una imagen que no tiene casi ruido, no tiene estos parámetros, tiene unos parámetros más altos, más adelante del video veremos eso. Mm, y pues, de lo que se encargan estos parámetros es de ir eliminando el ruido suficiente de la imagen hasta que ella no tenga ningún grano o ninguna acumulación de ruido en zonas de nuestro render. Eh, bueno, en este caso estoy trabajando mi escena, tengo abierto el setup de render, tengo la configuración en el modo Target Production Rendering Mode y en Renderer, obviamente Arnold. Este render es más bien pequeño, es un render de 700 por 600 píxeles. Eh, en este punto es donde podemos cambiar el tamaño de nuestro render según la necesidad. En Arnold Renderer, en esta pestaña, en la parte bajando un poco, donde dice Environment, Background and Atmospheres, él tiene habilitado esta función que dice Environment Lighting and Reflection, EVL. EVL traduce Image Basic Lighting, iluminación basada en imágenes. Eh, Quiere decir que él toma como referencia alguna imagen que, que tengamos, pues en este caso lo preferible sería una imagen HDRI, que es un archivo fotométrico, un archivo con información no solo de reflexiones, sino también información lumínica o de exposición de la escena. Por defecto no tengo ningún HDRI cargado, pero él tiene habilitado que use el environment para iluminar. El environment es este menú al que tengo acceso si presiono la tecla 8 o en este menú de rendering y environment, y es esta primera opción que me encuentro donde dice background. Él normalmente estaría yendo a buscar para hacer el proceso de render el mapa que tengamos cargado dentro de este environment map. Si no tengo nada cargado, él toma como referencia el color del background. Voy a hacer un cambio
de color, por ejemplo, voy a seleccionar un morado, voy a volver a hacer proceso de render e inmediatamente voy a ver cómo cambió completamente mi escena, porque él ya está tomando como referencia no un color blanco que posiblemente es un color, eh, digamos, con una información lumínica o de color del cual se puede sacar una información lumínica bastante alta. Este ya es un color muy oscuro, es un color azul, entonces obviamente no va a iluminar tanto. Si yo quiero que él no tome este color como referencia, pues simplemente debo deshabilitar este botón en el que tiene habilitado por defecto que use el environment como fuente para el render. En este caso lo apagué, pero miren lo que sucede. Al no haber una luz, al no tener habilitado en este momento el único soporte que él tiene, que es tomar como referencia la imagen o el color que tenga el background, pues casi que lo que nos va a entregar es un render negro. Él no va a poder mostrarnos lo que hay en la escena porque no tiene de dónde tomar esa información, o por lo menos no hay una luz suficiente para él poder mostrarnos las formas. Eh, bueno, esto se volvería un tema de físicas de la luz, eso lo voy a explicar en otro video. Donde puedo hablar un poco más técnicamente sobre cómo es el procesamiento de una luz dentro del motor. En este caso voy a ir directamente hacia las funciones que nos servirían para iluminar con un HDR dentro de 3D Max 2019. Bueno, voy a minimizar este environment, voy a cerrar esta ventana de render. Lo primero, entonces, ya que tengo apagado ese Image Basic Lighting, voy a ir a crear una luz. Si estoy trabajando Arnold Renderer, la luz que debo crear debe ser una luz de Arnold para que el motor funcione de forma óptima. Entonces voy a ir a panel de creación, voy a ir hasta luces. Él me va a mostrar esta categoría fotométrica o luces fotométricas, pero yo voy a seleccionar Arnold para que me muestre las opciones de creación de luces de Arnold. Voy a seleccionar entonces la luz de Arnold. Esta luz en particular se crearía solo con dar un clic. La que voy a crear, esto lo pueden cambiar tanto después de creada la luz como antes, si quieren lo pueden realizar antes. Voy a crear en este caso una luz tipo Skydome. Voy a crearla. Voy a mostrarles un resultado de cómo se vería el render con esta luz Skydome. Miren que ya vemos algo en escena, sin embargo, lo primero que podemos notar es que nuestra imagen está sobreexpuesta, está demasiado iluminada. Siempre debemos ir a rebajar un valor de esta luz. Voy a abrir el panel modificar. Miren que si hubiera creado la luz de otra manera, puedo cambiarlo en la opción Type dentro de Shape. Entonces debe ser una luz Skydome y el parámetro que voy a cambiarle en la intensidad, donde está Intensity, encuentro Intensity y Exposure. Intensity es el valor primario de la luz, es la potencia de nuestra luz. Y Exposure es un multiplicador exponencial a ese primer valor de Intensity. Voy a dejarlo en cero, voy a hacer un render y vamos a ver que cambia mucho eh, el render. Realmente ya lo tenemos incluso, podríamos decir, de una forma muy similar a como lo teníamos al inicio. Bueno, en esta luz
o con esta iluminación tengo acceso a varios recursos. Voy a mostrarles esta zona de intensity y de color, pues si creen o consideran que quieren una escena un poco más tenue en iluminación, pueden reducir la intensidad de 1 a 1, valores inferiores, valores superiores, si consideran que todavía les falta luz, comenzar a multiplicarlo. Algo que es una característica del proceso de iluminación es tener que hacer pruebas de render. No hay como un molde exacto que siempre se pueda replicar entre diferentes archivos. Siempre van a haber unas condiciones que pueden hacer que ese archivo en particular tenga algunos parámetros de diferencia. Recomendación entonces, cambien constantemente, estén haciendo pequeñas pruebas. Para eso, la recomendación es, si ustedes deben hacer un render que es bastante grande, digamos que puede ser de 4000 píxeles, 5000 píxeles, que podría ser algo para un render final, o un 1920, 1080, si es para un formato, no sé, de televisión Full HD. Pues si fueran a tirar un render de 7000 por 6000, pues obviamente eso va a tardar mucho en procesarse, van a ser unas cuantas horas de render. Entonces, para las pruebas, la recomendación sería utilicen porciones pequeñas, utilicen un render un poco más pequeño que les permita visualizar cómo está quedando antes de hacer el render final. Bueno, estábamos trabajando con la luz. No solo tengo la intensidad para jugar con mi luz, sino también un parámetro bastante importante que es el color. El color de la luz puede cambiarme significativamente las condiciones de mi escena. Miren que pues, inmediatamente esa luz de Skydome, que es la única fuente de iluminación de mi escenario, al ser magenta va a contaminar absolutamente todo. ¿Cómo funciona esta luz de Skydome? Es un domo de iluminación, es una luz ambiental infinita, porque solo con tener esa luz ya estamos iluminando absolutamente toda la escena. Eh, no es paralela, porque de hecho ya está casteando sombras, está generando sombras, está tomando ciertos volúmenes, pero podríamos decir que intenta simular o tiene características similares a las de una luz solar, sin tener en este momento dirección de sombra. Todavía tenemos más que sombras, son oclusiones ambientales, que son estos efectos que se nos generan en algunas partes cercanas de las geometrías. Bueno, dentro de la misma pestaña de Color hay una opción que se llama Texture. En esta pestaña de Texture, en este mapa vacío que tenemos, es donde yo debo cargar la imagen HRI. Pueden haber otras opciones como cargarla directamente en el environment. Sin embargo, para funcionamiento de la luz y del propio motor, les recomiendo que lo carguen dentro de este parámetro de textura. Voy a, voy a mostrarles unas páginas donde pueden encontrar recursos de imágenes a HDRI. Una sería esta, que ya tiene varias páginas, de hecho ya se promociona como una página 100% free en HDRIs. Y acá puedo encontrar diferentes tipos de HDRIs con una ventaja muy interesante, no solo exteriores, interiores, de noche, de día. Voy a entrar, por ejemplo, en interiores de estudio. Y algo que me parece muy interesante de la página es que tiene gratuito HDRIs con una muy alta resolución. Una resolución que por lo general otras páginas estarían cobrándonos.
entonces puedo descargar de 16K, he llegado a ver incluso hasta de 32K. ¿Cómo funciona el HDRI? Exactamente así. O sea, aparte de entregarnos información lumínica, nos va a entregar información de sombras de una escena. Una imagen HDRI o este mapa, este archivo HDRI, este archivo fotométrico, HDRI traduce High Dynamic Range Image, imágenes de alto rango dinámico. ¿Qué quiere decir con eso? Que tienen la capacidad o que tienen en su interior información de rangos exponenciales o lumínicos de la escena en la que fueron tomados. En este caso, vemos que esta imagen es una imagen 360, quiere decir que cuando yo ponga o coloque este mapa a funcionar en mi escena, materiales que tengan la capacidad de generar reflexión van a reflejar, si así lo queremos, toda la información de mi mapa HRI. Miren que tengo acá información de un sol, si el mapa es mucho más reflectante, ya una superficie cromada o un espejo, pues va a reflejar de esta manera. Si no, simplemente me puedo traer las características de iluminación. Esta sombra proyectada se las está dando el HRI. O sea que yo puedo desde un único mapa, en este caso un mapa HDR, traerme una iluminación que para haberla podido lograr en otros casos hubiera necesitado múltiples luces o una configuración mucho más avanzada eh, en un setup de luces. Otra página sería esta, HRI Labs. Si van a esta zona que se llama, que dice Smart EVL y dentro de Archive van a poder ver que él tiene múltiples formatos. Algo que me parece muy interesante de este HRI, de esta página, es que tienen un concepto o tienen al interior de los mapas que se descargan backplates. Backplates, cuando estamos hablando de un mapa HDR, son imágenes que podemos utilizar de fondo como background en mi render. Bueno, para el video yo voy a utilizar una librería que tengo de diferentes HDRs. De hecho, voy a entregárselos, voy a dejar un link de descarga de todos estos HDR. Voy a volver a mi escena y voy a decirle dentro de Color Intensity en la opción de Texture que voy a cargar un mapa, no necesito un enlace diferente, voy a decirle que voy a cargar un bitmap, una imagen. Otros motores tienen un nodo especial HDR para cargar imágenes HDR, Arnold no, Arnold simplemente con la opción que tenemos ya de imagen, él conecta con la información del mapa HDRI. Voy a entrar en estos HDR. Acá hay diferentes tipos de imágenes HDRI. A diferencia de las que les mostré en las otras páginas, todos estos HDRs son o simulan iluminaciones de estudio. Van a ser muy útiles para el tipo de iluminación que tengo en este caso, que sería una iluminación de producto, por así decirlo. Bueno, voy a seleccionar este, es un HDR bastante colorido. Vamos a ver cómo nos funciona. Todavía no voy a tocarlo acá. Por lo general los HDRs es bueno hacerles un proceso de calibración, pero me puede funcionar tal cual como viene. Voy a darle OK y ya nuestro mapa está cargado. ¿Qué debo hacer? Voy a presionar la tecla M, abrir la librería de materiales y voy a arrastrar este mapa al view de mi Material Editor. Voy a cargarlo como una instancia. ¿Por qué como una instancia? Porque necesito que este mapa quede conectado a este. Instancia lo que va a hacer es que si por alguna razón yo hago algún cambio,
en estos mapas, en estos parámetros del material, se vean reflejados en este mapa que es el que tiene cargado la luz. Bueno, obligatoriamente hay varios cambios que debemos hacerle a esta textura, a este bitmap que cargamos. Voy a presionar doble clic. El primero que debemos hacer es habilitar en lugar de texture la opción environment. ¿Por qué? Porque en este caso nuestra textura no está funcionando como un mapa de 360 grados, está funcionando como un mapa plano que es en la opción de texture y aún así en environment aún lo tenemos de esta manera porque está en la función screen. Le voy a decir que utilice un modo de mapeo spherical environment. Entonces miren que ya se adapta, digamos, ya es como una mapeo de 360 grados, como si le colocáramos la textura a una esfera. Voy a hacer un render. Esto va a alterar significativamente mi render, pues porque aparte de traerme la iluminación, pues esto me está ofreciendo diferentes parámetros de color. Bueno, tengo ya resultados. No es un HDR que busque iluminar demasiado. De hecho, es una luz tenue con múltiples colores. Esos colores los estoy logrando ver sobre todo en el color plateado, que es el que más puede sufrir afectación de, del HDR. Bueno, si ustedes ven que un HDR en particular no les da el resultado que quieren, ya no tienen que volver a hacer todo el proceso de cargar el mapa. Pueden ir simplemente al bitmap, presionar esta opción donde está la ruta de la textura que cargaron. Voy a buscar otro. Voy a seleccionar este. Voy a volver a hacer una prueba de render. Miren que inmediatamente cambia, incluso me está dando un pequeño reflejo en esta zona y en esta parte superior de la información que tiene de las posibles luces con las que tenía ese escenario en el que nuestro HDRI fue tomado o fue creado. Diferentes imágenes puede dar resultados totalmente diferentes. Igual yo puedo jugar con el valor del parámetro de intensity para llegar a resultados diferentes. Bueno, si consideran que es mucho más rápido, por lo menos para hacer pruebas de visualización, voy a mostrarles el otro método de render con el que contamos. No se los recomiendo para hacer el render final, simplemente se los recomiendo para visualización y configuración inicial de el render. Entonces lo que voy a hacer es cambiar esta opción a Active Shade Mode y voy a revisar que esté en Arnold y que me haya conservado el tamaño. Voy a revisar también que no tenga el Image Basic Lighting activo, no lo necesito. Eh, Aunque el HDRI se coloca por encima del environment, hace como un override de la luz, pues de todas formas, si no voy a utilizar como recurso la iluminación de este environment, es innecesario tenerlo activo. Voy a presionar render. Miren que este método, pues ya lo que busca es mostrar de forma más rápida toda la información de la escena e ir mostrando los cambios que vayamos generando en ella.
Voy a mostrarles un recurso adicional que tiene esta luz. Los mapas HDR son imágenes de 360 grados. Quiere decir que yo puedo acceder, si giro la luz, puedo acceder a diferentes zonas de iluminación de mi imagen. Voy a utilizar el otro mapa que había cargado, ya que tenía diferentes paneles de iluminación, me va a permitir mostrarles esto de forma mucho más visual. Bueno, hay algunos cambios en el render que no se cargan inmediatamente. Bueno, miren que el color que tengo en este caso es enfrente es el morado y como una especie de magenta. Voy a rotar un poco la luz. Voy a refrescar el proceso de render. Bueno, miren que al haberlo girado inmediatamente cambió, se movió la iluminación. Entonces, al rotar este Skydome, pues va a rotar eh, también toda nuestra información lumínica. Voy a cancelar el proceso, voy a volver a mi método normal. Ya tenía habilitado cada production de nuevo. ActiveShape puede ser muy útil mientras están haciendo pruebas rápidas porque les va mostrando como en tiempo real algunos cambios que van haciendo, incluso si se mueven. Voy a salirme de la cámara. Bueno, acá voy a previsualizar un cambio que voy haciendo en mi escena. Miren que me va previsualizando cualquier movimiento que haga, inmediatamente me lo va a mostrar o me lo va a previsualizar. Dos recomendaciones. Una, esto no lo utilicen para el render final, no es el método adecuado para hacerlo. Y dos, aunque en algún momento puede volver lenta la máquina, traten de desactivarle esta función, sobre todo para las pruebas que dice autodetectar threads, se los había explicado en el video anterior de materiales, pero esto se refiere a los hilos de procesamiento de la máquina. Si su máquina es de 9 6 hilos, pues si le dejan esto activo que los autodetecte, constantemente van a estar utilizando todos los recursos del hardware del procesador. Si lo desactivan y le dan específicamente un número de hilos, pues esos son los que va a utilizar. Yo voy a volver al método production. Tengo activo, a diferencia de como tenía el otro, que utilice solo 3 hilos de procesamiento. Voy a volver a mi cámara, voy a ir a la luz. Tal vez voy a darle un poco más de iluminación. Voy a comenzar mi proceso de render. Digamos que voy a quedarme. Voy a ver qué resultado me da intensificando un poco la iluminación. La idea es llegar a un HDR que les dé un buen tono, que les permita mostrar
su producto de la mejor manera, que se vea bonito, que exalte tanto los materiales como las sombras, los volúmenes. Entonces, inviertan un tiempo prudencial en encontrar esos HDR, incluso en buscarlos, en tener una buena librería de HDRIs, porque como lo están viendo, pues les va a ahorrar mucho tiempo de configuración de sus render, tanto en información de color, sombras, etcétera, y pues puede tener la capacidad de potenciar significativamente sus render. Bueno, miren, este es el HDRI que tenemos en este momento. De entrada se ve que es un HDR de estudio. Vemos un sinfín, vemos dos sombrillas muy utilizadas en fotografía. Lo que parece ser la cámara. Voy a cerrar entonces esta ventana, voy a mirar en el render cuál es el resultado que tengo y ya decidiría si lo voy a dejar así o voy a generarle algún cambio. Bueno, está funcionando bien, tiene un funcionamiento interesante, tiene un buen, está rebotando directamente una luz en nuestro material. De entrada es un material que va a reflejar absolutamente todo. Bueno, en el proceso de render, para ese proceso de render final, el menú que les acabé de mostrar de los hilos lo van a volver a activar. Si ustedes no tienen esta opción activa o tenían específicamente un número que le estaba diciendo al procesador, utilice solo 2, 3, 4, 5 hilos o un hilo, pues lo que está haciendo el procesador es no utilizar al máximo su capacidad para ofrecernos mejores tiempos de render. Mm, Mientras que si lo tienen activo, él va a autodetectar cuántos hilos de procesamiento tiene su máquina y pues va a utilizar toda esa capacidad de procesamiento en hacer el render. Recomendaciones: mientras estén haciendo este proceso de render, traten de no tocar sus equipos, de no abrir otro software, de no estar haciendo tareas en segundo plano, porque igual puede estarle quitando recursos que el proceso de render va a necesitar. Entonces va a alargar los tiempos. Cuando hablamos de tiempos de render, pues hablamos de una característica que es muy compleja de, que pueda decirles va a durarles tanto tiempo o este es un estimado. Tal vez eso es lo máximo que se podría dar, tiempos estimados, pero no sabemos cuánto nos puede tardar una escena hasta que no le hagamos un número de pruebas significativas que nos permita crear como una media de tiempo. Porque un render puede variar según el tamaño, según el número de geometrías que haya, la cantidad, la complejidad, efectos atmosféricos que haya, los materiales. En este caso tengo unos materiales con un especular o con un acabado tipo metalness. Esto hace que el render dure un poco más de lo que podría ser que tal vez si hubiera seleccionado o hubiera utilizado, hubiera querido crear toda la escena con unos materiales tipo mate, simplemente utilizando un base color sin especular, pues obviamente eso va a hacer que el render vaya mucho más rápido. Bueno, en este proceso de render, si vemos, voy a utilizar un recurso para no invertir tanto tiempo en esta zona. Voy a hacer un render por región. Simplemente necesito ir viendo cómo finalizaría o cómo se van mostrando los cambios en nuestra escena.
Si yo hago el render, en este caso, para esta zona pequeña de mi render, pues voy a ver que obviamente cuando yo dejo finalizar el proceso, cuando yo dejo finalizar el proceso, pues ya obtengo una imagen mucho más limpia. Esto solamente lo voy a poder observar cuando dejo que todo el proceso de render esté completo. Al inicio lo que hace el motor es computar toda la información en la escena, posición de la cámara, desde la cámara elementos que se ven y así comenzar a procesar la luz. Y por último, comienza a procesar la imagen final. Bueno, sin embargo, aunque es un render que mejora bastante, todavía puedo observar algunas características de ruido en nuestro render. Voy a mostrarles cómo eliminar un poco ese ruido, cómo ir limpiándolo sin, digamos, entregar más recursos de los que realmente el render necesita. ¿Dónde vamos a hacer esto? En la función o en la pestaña de Arnold Renderer y vamos a centrarnos en este menú que dice Sampling and Ray Deep. En esta opción, pues lo primero que yo tengo que entender, conectando mucho con los eh, mapas o los parámetros de un material de Arnold vistos en el video anterior, acá nos encontramos de nuevo dos parámetros. Lo primero que él nos dice, bueno, eh, en la escena, para que vayan entendiéndolo, en la diffuse sería un base color, cualquier objeto puede tener un diffuse, ese color difuso, el base color que tiene un objeto. Entonces, de entrada, este es un parámetro que sí o sí puede estar en la escena. Specular, si tienen materiales que brillen, en este caso mi escena los tiene, todo tiene specular, pues debo subirle a estos rayos principales o estas muestras primarias, estos amplios principales. Transmission son los materiales que son atravesados por la luz, que son transparentes, que son vidrios, líquidos. En este caso no tengo en mi escena, entonces no le voy a dejar algún número para que no invierta tiempo de procesamiento en algo que no hay. Materiales SSS no tengo tampoco, esos Surface Skin Scattering no los tengo. Efectos volumétricos indirectos, estos son efectos de cámara, efectos de volumetría de la luz, profundidad de campo, etcétera. No lo estoy manejando, entonces tampoco lo necesito. Entonces es un motor que me permite intuitivamente, con el conocimiento de mi escena, destinar recursos a lo que realmente tengo. Estos son muestras secundarias, iluminación indirecta. Voy a subirle también, voy a decirle que tenga unos buenos recursos de iluminación indirecta. Realmente no tengo transmisión en la escena, entonces no creo necesario invertir tiempo en eso. La recomendación deben ser estos los parámetros iniciales con los que deben trabajar. O sea, primero alterar esos parámetros. Voy a mirar el resultado con estos parámetros de render. Consideraría que van a estar más que bien, aunque todavía nos falta un parámetro por subir, un multiplicador a esos parámetros. Bueno,
El último parámetro que deberían subir debería ser este de cámara AA o anti-aliasing. Miren que cuando comienzan a subir este, inmediatamente multiplica todos los valores o todas las muestras primarias, secundarias que tiene la escena. Eh, no recomiendo que simplemente lleguen y tecleen 66665557777 porque puede que estén invirtiendo más tiempo de render del que realmente necesitan. ¿Qué les recomiendo? Activen esta opción de render por región, seleccionen una pequeña porción del render e inviertan unos minutos en hacer pruebas de render a diferentes zonas. Mm, Finalmente, cuando ya vayan a realizar su render, pues vuelvan a colocarlo en la opción View, como debería estar por defecto. Vuelvan a colocarle el tamaño final de render que debería tener y para que no tengan que esperar el render que esté listo para poderlo guardar desde esta zona, yo les recomiendo que dejen activa esta función que se llama render output. Render output lo que va a automatizar es que el render se autoguarde inmediatamente termine. Yo le puedo elegir cualquier formato. Los formatos que les recomendaría serían PNG, es un formato muy utilizado eh, para render. TIFF. El TIFF tiene una ventaja y es que me permite guardar DPIs, entonces yo le puedo decir de una vez que me guarde la imagen a 300 DPIs. Targa también podría ser un buen formato de imagen, maneja también canal alfa si se requiere. O por último, un formato que es muy de composición, que sería el XR. Este OpenXR lo abriría un Photoshop tranquilamente. Cualquiera de esas opciones se las puedo recomendar. Digamos que el OpenXR variaría acá si estoy manejando render elements o mapas de composición, pases de render. Si no tienen ninguno de estos cargados, simplemente le presionarían OK y él va a guardar el render. En este caso, ya lo único que yo debería hacer es presionar el botón de render, esperar el tiempo necesario. Como les decía, los tiempos van a variar significativamente dependiendo de sus máquinas, dependiendo de sus archivos, dependiendo de la complejidad de la escena. Pero sí es muy diferente el render. Bueno, acá ya la iluminación varió, intensifiqué mucho más mi luz desde el HDRI. Sí, es muy diferente la imagen con el grano como viene al inicio y una imagen que ya no representa o que ya no tiene ningún grano, solo trabajado desde los parámetros de render. Bueno, este es, es la forma que les recomiendo, quizás para mí la más correcta de trabajar estas imágenes HDRI dentro del motor Arnold. Eh, Cualquier duda que tengan, escríbanmela, compártanmela, dejo mis datos abajo del canal de reproducción. Espero haya sido muy interesante el tema y les permita crear o darle mucha vida a sus proyectos y generar unos renders con una capacidad de impactar visualmente a todo el que los observe. Muchas gracias por ver el video y se cuidan bastante.